Vamos a ver ahora cómo encontrar una función inversa y en este caso vamos a hacer el caso de funciones logarítmicas y funciones exponenciales, ¿sí? Como para tener una idea. Entonces, por ejemplo, vamos a arrancar con una primera función. Supongamos que nosotros tenemos la primera de todas, que tenemos una determinada función que vamos a tener logaritmo natural de 2x. Recuerden siempre lo que habíamos dicho al principio. En el caso de una función inversa, lo que conviene hacer siempre es tratar, o sea, en el mejor de los casos, lo ideal es primero trabajar con la función original para calcular, por ejemplo, el dominio de la imagen y todas las particularidades que tenga la función, y después, bueno, justamente tratar de adaptarlas una vez que uno despeje, digamos, la función inversa. Eso sería lo más lógico y lo más sencillo al momento de aplicar las cuentas. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo primero que hay que tener en cuenta es despejar el dominio de esta función, ¿sí? Como para que después veamos qué pasa con efectivamente el dominio y la imagen de las funciones inversas, ¿no? Para el dominio de estas funciones, recuerden siempre que si es un logaritmo, todo lo que está dentro del logaritmo tiene que ser mayor o estricto que 0. Con lo cual, esto que es x mayor que 0, nos queda que el dominio de la función, ¿sí? 2x mayor que 0, fíjense, es una cuenta sencilla de despejar, x nos va a quedar perteneciente desde 0 hasta más infinito. Y luego, para la imagen de esta función, no queda otra que hacer el gráfico. ¿Sí? Acá, digamos, no tenemos muchas más opciones que dibujarlo porque, ya les digo, esto sale haciendo las cuentas, ¿no? Esto lo hemos hecho antes, pero vamos a ver el caso para que ustedes se queden tranquilos y ver cuánto nos queda en cada sentido. Entonces, por ejemplo, vamos a tener, supongamos, la función. Nosotros dijimos que el dominio iba a ser desde 0 hasta más infinito, así que vamos a dibujar digamos, la función restringida justamente a esto, ¿no? Acá tenemos el 0 y la idea sería la siguiente, por ejemplo, ¿no? Nosotros vamos a tener, en este caso, dado que esto va desde 0 hasta más infinito, logaritmo natural, por ejemplo, de 1 va a ser 0. Entonces, en este caso, tendría que ser un medio, ¿sí? Que es donde la función se hace 0, ¿sí? Es decir, la función hacia el 0 se vuelve asintótica, luego acá tenemos el 0 y la función crece indefinidamente. Con lo cual, la imagen de esta función, en este caso, abarca tanto todos los números negativos como todos los números positivos, ¿sí? Entonces, en este caso, nos va a quedar con i perteneciente a los reales. Es decir, no tenemos ningún intervalo en especial de la función que haya que considerar, ¿sí? Es todo más o menos el conjunto de lo mismo. Entonces ahora, dado esto, ¿sí? Lo importante es entender lo siguiente. Una vez que uno tiene el dominio de la función, ¿sí? Y la imagen, lo importante es entender qué es lo que pasa con la función inversa. Siempre recuerden ustedes este gráfico. Cuando uno tiene una función normal, entra un determinado número, ¿sí? Y sale la imagen de esa función, es decir, la cuenta que uno hizo a través de esa función. Cuando uno tiene una función inversa, el recorrido es inverso, justo, valga la redundancia, donde nosotros ingresamos el número que salió en la primera parte y luego ese número devuelve el número original de x. Con lo cual, acá lo importante de tener en cuenta es que vamos a tener del dominio de la función original, que queda de esta manera, y esto que sería la imagen de esta función, ¿no? La imagen de f. Lo que vamos a tener en cuenta es que del dominio de f, fíjense ustedes que va a ser exactamente la imagen de la función inversa, y de la imagen de la función original va a ser el dominio de la función inversa. Entonces, ya sabiendo esto, sabemos a qué tenemos que atenernos cuando hagamos las cuentas. Fíjense, para sacar el dominio de la función original, si acá dice que el gráfico es, o la imagen de la función normal es de y perteneciente a los reales, justamente este dominio van a ser todos los x pertenecientes a los reales. Y la imagen de esta función, que es el dominio de la función original, que en este caso queda como x perteneciente desde 0 hasta más infinito, acá va a quedar con y perteneciente desde 0 hasta más infinito. Eso sería la idea, ¿está bien? Entonces eso para tenerlo en cuenta. Y ahora está el tema, esto aplicando en todos los casos va a quedar de la misma forma. Vamos a resolver entonces esta ecuación. Fíjense, en este caso tenemos logaritmo natural de 2x que es igual a y. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cancelar los logaritmos? Es elevar a ambos lados la letra e, ¿sí? Lo cual en este caso
queda e a la logaritmo que se cancela, queda como 2x, y luego esto queda como e a la i. Y luego lo que falta por hacer es dividir ambos lados por 2, ¿sí? Con lo cual nosotros lo que vamos a tener es que esto nos queda como x es igual a 1/2 de e a la i, y acá finalmente hacemos el cambio de variables. Entonces en este caso esto nos queda como la función inversa, que acá vamos a tener 1/2 por e a la x, ¿sí? Para tener en cuenta esto, cuando ustedes lo dibujen se van a dar cuenta cómo es que queda efectivamente una determinada función. Fíjense, nosotros vamos a hacer la comparación de esta función con la función original, ¿sí? La función inversa con la función original, y ver qué características tienen entre sí o qué cosas podemos relacionar entre ellas, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente, por ejemplo, esto sería más y, acá tenemos más x. Entonces nosotros dijimos que de la función original íbamos a tener, por ejemplo, ¿sí?, que la función crece de esta forma, ¿no? Esto sería la función logaritmo natural de 2x. ¿Qué es lo que nosotros siempre decimos? Básicamente que cuando nosotros tenemos una función con la inversa, ¿sí?, básicamente las funciones original y con la inversa son simétricas respecto a la función identidad. Entonces tengan en cuenta esto por las dudas al momento de hacer las cuentas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, la función identidad que nos va a quedar como y es igual a x, y vamos a dibujar justamente la función correcta. Si buscamos el cero de esta función, que nos va a quedar también en 1/2, que es este valor, y la función va a venir en este sentido y viene de esta manera, con lo cual vamos a tener 1/2 por e a la x. Fíjense, tanto la función original como la inversa son simétricas respecto al eje o a la función identidad, como cumple siempre. Y lo mismo que habíamos dicho al principio, ¿no? Fíjense, de la función inversa tenemos esto, o de la función original f de x, tenemos el dominio de f, que nos va a quedar como de 0 hasta más infinito, y la imagen que vamos a tener para todos los reales, y en este caso lo mismo para la función inversa, ¿no? F inversa, que está acá en negro, vamos a tener el dominio, que vamos a tener todos los reales. Fíjense cómo cambian los roles de imagen y dominio, ¿sí? Y luego la imagen de esta función inversa, que queda para todos los números positivos, ¿sí? Porque fíjense, desde el 0 sin incluir hasta más infinito, así que ahí vamos a tener todos los i pertenecientes desde 0 hasta más infinito. ¿Está bien? Vamos a ver ahora los otros ejemplos. Bien, vamos a ver lo mismo para estos casos, ¿no? Supongo. Arrancamos, por ejemplo, con esta función, ¿sí? Que en este caso vamos a tener logaritmo natural de x al cuadrado más 4. Siempre el procedimiento es el mismo, ¿sí? Fíjense, lo que hay que hacer es despejar x en función de y ver cuánto queda. Entonces, por ejemplo, en este caso hacemos e elevado a esto, que nos queda como e elevado a la i. ¿Por qué? Justamente porque nuestra idea es cancelar el logaritmo. Entonces esto nos va a quedar como x al cuadrado más 4, que esto nos queda como e a la i. Luego restamos 4 de ambos lados. Entonces esto nos queda como x al cuadrado es igual a e a la i menos 4. Cuando llegamos a este punto, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, nosotros tenemos que aplicar raíz cuadrada en ambos lados, justamente para sacar el cuadrado que tenemos en este caso. Entonces la idea justamente va a ser la siguiente. Como nosotros tenemos que sacar el cuadrado, esto se va a transformar en módulo, ¿sí? Y módulo admite números positivos y números negativos, o sea, las dos ramas. Como nosotros nos piden específicamente que tomemos x mayor que 0, no vamos a tomar la rama negativa, por más de que, digamos, la cuenta lo pueda hacer, porque justamente lo que nos piden es limitarnos a ese dominio. Entonces simplemente de las dos ramas, voy a ponerlas acá por las dudas, pero vamos a tener la rama negativa, que nos queda con menos la raíz de e a la i menos 4. Esta la descartamos porque, ya les digo, no está puesta, digamos, en ese caso en la consigna. Y acá sí tenemos x, que esto nos queda como la raíz de e a la i menos 4. Y ahora que lo tenemos listo, simplemente cambiamos el orden de las letras y nos queda la función inversa
que vamos a tener e a la x menos 4 raíz cuadrada. ¿Está bien? Con lo cual, ahí no vamos a tener inconveniente. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con el dominio y la imagen de esta función. Siempre lo que conviene hacer es tratar de ver un poco, digamos, de alguna manera, tratar de ver el dominio y la imagen, pero una vez que uno tenga la gráfica. Así que eso lo hacemos ahora cuando tengamos la gráfica de todas. Vamos a despejar ahora la función inversa de este caso, ¿no? En este caso vamos a tener, fíjense, e a la x más 3 más 4, que esto en este caso nos queda como y. Acá restamos y, restamos 4 de ambos lados, ¿sí? Con lo cual acá vamos a tener e a la x más 3, que esto nos queda como y menos 4. Así como nosotros cancelamos el logaritmo con una exponencial, de la misma forma podemos cancelar la exponencial con el logaritmo, que para eso está. Entonces aplicamos logaritmo natural de todo esto en ambos lados. ¿Por qué logaritmo natural? Bueno, justamente porque tenemos la base de, en este caso. Igualmente se puede aplicar, inclusive si no tuviéramos la misma base, no hay problema, porque eso se puede traducir de la misma forma sin inconveniente, ¿no? Entonces esto nos queda x más 3, fíjense, y esto es igual al logaritmo natural de y menos 4. Después acá hacemos lo mismo, ¿no? Restamos 3 en ambos lados de la igualdad para sacarnos ese 3, ¿no? Y esto nos queda como x es igual a logaritmo natural de y menos 4 menos 3. Ahora cambiamos la escritura y esto nos queda la función inversa, que en este caso esto nos queda como logaritmo natural de x menos 4 menos 3. ¿Sí? Con lo cual, ahí ya tenemos la relación de las dos funciones sin problema. ¿Sí? Y el tema justamente está en ver qué pasa con el dominio y la imagen de cada una de las funciones. Bien, vamos a ver ahora, por ejemplo, comparando cómo nos quedan las imágenes y cómo nos quedan los dominios de cada función, ¿no? Lo bueno de acá es que, ya les digo, cuando uno tiene una función y su inversa, los roles siempre se van a invertir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente, por ejemplo. Para el dominio de esta función, nosotros, ¿qué es lo que nos pedía en este caso la función? Que x sea mayor que 0. Más allá de que el logaritmo no se anula nunca, porque el hecho de que estar x al cuadrado más 4, que siempre es un número positivo, pero en este caso, el dominio de la función lo que nos pide es que x pertenezca desde 0 hasta más infinito. Con lo cual, como ustedes saben, si el dominio de una función es igual a la imagen de su función inversa, entonces en este caso, la imagen de f inversa nos va a quedar con y perteneciente desde 0 hasta más infinito. Que tiene sentido si ustedes se ponen a pensar porque tenemos la raíz de números positivos como en este caso. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando en este caso tenemos la imagen de estos números, que va a ser el dominio de esta misma. Fíjense en este caso, el dominio de esta función, si hacemos una cuenta auxiliar acá, esto nos va a quedar como e a la x menos 4 mayor o igual que 0, con lo cual e a la x va a ser mayor o igual que 4. Si acá aplicamos logaritmo natural a ambos lados, esto nos queda como x mayor o igual al logaritmo natural de 4. O sea que x tendría que pertenecer desde el logaritmo natural de 4, ¿sí?, hasta más infinito. ¿Sí? Esto es una cuenta rápida, pero de hecho lo podemos ver también con las ecuaciones y de hecho lo podemos ver también con las imágenes cuando lo dibujemos acá. Entonces, en este caso el dominio de esta función que nos va a quedar con x perteneciente desde logaritmo natural de 4, ¿sí?, hasta más infinito, y acá lo mismo con la imagen, que vamos a tener y perteneciente desde logaritmo natural de 4, ¿sí?, en este caso hasta más infinito. Tiene sentido, fíjense, cuando hacemos la imagen de 0, 0 al cuadrado es 0, más 4 es 4, queda la imagen en el punto que empezamos. Acá la única diferencia es que le pondríamos que esto es con un paréntesis porque no está incluida la imagen. Si hacemos caso también a esto mismo, entonces la imagen de 0 tampoco tendría que estar porque la imagen no incluye el 0, así que pequeña corrección ahí para tener en cuenta. Este es el dominio real, pero lo ajustamos a lo que pide la función. Bueno, lo mismo pasa en estos casos, fíjense. En este caso, nosotros vamos a tener, ¿no?, para esta función vamos a tener
el dominio, ¿sí? X menos 4, que tiene que ser mayor que 0, mayor o igual, perdón, mayor estricto, con lo cual en este caso x tiene que ser mayor que 4. Por lo tanto, el dominio de esta función, pase lo que pase, va a ser desde x perteneciente de 4 a más infinito. Y va a ser justamente la imagen de esta función, ¿sí? De la función inversa, que es y perteneciente desde 4 hasta más infinito, ¿sí? Y de la misma forma, cuando vamos a el dominio, por ejemplo, en este caso que es una función exponencial, no tiene ningún problema con el dominio, así que acá ponemos x perteneciente a todos los reales y de la misma forma la imagen que va a ser x perteneciente a todos los reales. ¿Okay? Así que esto es una forma rápida de sacarlo el tema. Si quieren lo pueden completar con las gráficas en cada momento. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, puedes donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos dan gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buena vibra desde acá.